Picasso en Horta descubrió un mundo totalmente nuevo para él. Era un muchacho de formación urbana, Málaga, La Coruña, Barcelona, y bueno, y su amigo Manuel Pallarés, que fue el primer amigo que hacen llegar a Barcelona, con un Picasso enfermo de la escarlatina, le dice: vente a mi pueblo, que con el caldo de las gallinas de mi madre te podrás bien. Y se vino para estar unos días, pero se encontró también que se estuvo 9 meses. Durante esa estancia que hizo en Horta, Picasso no volvió más a la Llotja, donde su padre, a la escuela de pintura donde su padre era profesor, y desde Horta, con su amigo Manuel Pallarés, programaron la primera visita a París. Y bueno, aquí hay un dibujo que lo demuestra. Y entonces Picasso, más que nada, es que tiene una comunión con la naturaleza, y algo totalmente desconocido para él. Y participa en los trabajos de campo con los padres de Pallarés, vive en una cueva en los puertos durante todo el mes de agosto, y esto lo idealiza mucho, hasta tal punto que, bueno, que dice que esto es un paraíso. Cuando era ya mucho mayor, en una entrevista que le hizo un periodista, dijo que donde ella había sido más feliz en su vida había sido en unas montañas de España donde se retiró a pintar. Esto eran los Ports. Y en 1909, pues lo que tiene Picasso es ganas de volver a ese paraíso tan idealizado que tenía. Este es Manuel Pallarés. Aquí tenemos personajes de Horta. Aquí tenemos el convento por la parte posterior, el convento de San Salvador. Esto es por delante. Y esto es una ermita que ya no existe, solamente sabemos que era así. Es una ermita que hay encima de la montaña de Santa Bárbara, que es la ermita de San Antonio. Y esto es un estudio, un boceto para componer este cuadro de aquí, que esto es cerca de la masía de Manuel Pallarés. Y esto es un pueblecito ya en Teruel, Aragón, aquí al lado de Horta, que se llama Lledó. Está, que lo vemos aquí mismo. Y entonces Picasso también estuvo unos días o también tiempo en la masía del Tafadás, que es la masía de Manuel Pallarés. Esto es la procesión al convento. Era un cuadro para nosotros muy emblemático, que bueno, el original se encuentra en Londres, y entonces es una procesión que se hacía al convento como las muchas que se hacían en aquella época, a veces pidiendo lluvia, pidiendo agua. Y bueno, pues aquí Picasso nos dibujó una de las que presenció. ¿Qué años tenía Picasso? Hizo los 16 años aquí en Horta, 16. Estos son cabras, la cabra blanca, que llamaban, que era una cabra autóctona de los puertos ¿De ahí viene su amor por las cabras? de las cabras, sí. Pues aquí fue de las primeras que debió ver. Y estos son unos pastores festejando. Picasso, cuando estaba en los puertos, pintó un gran cuadro, que esto está documentado, que se llamaba Idilio, y eran dos pastores festejando. Solamente actualmente pues solo nos quedan los bocetos. El cuadro original se ha perdido. Todo basado acá en la zona. Todos están basados aquí del lugar. Sí, todo esto es aquí. Todas estas obras están hechas en Horta, en el término municipal. Esta es muy curiosa también, que es una pelea en la taberna. En aquello que hemos dicho de Joaquín Antonio Vives, donde el sol, ¿os acordáis? Donde pues afuera hubo una pelea y él lo dibujó como si fuera una cámara de fotos, clac, 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 clac. Esto es antes de la pelea, durante la pelea y después de la pelea. Desde aquí se ven los cuchillos, ¿no? Estos son evocaciones, es decir, hay un grupo de cuadros de Picasso que no están pintados en Horta, pero son recordando escenas que él había vivido en Horta. Entonces aquí nosotros le llamamos evocaciones. Hay de 1901, 1903 y 1909, que es arriba en la época cubista. La guitarra, los pañuelos en la cabeza, que es como lo llevaban aquí, allí bailando la jota, aquí una escena familiar.
Estos son dibujos del estudio de aquí en Horta, fotografías. Y de algunos de los cuadros que hizo, también fotografías para explicar a su principal compradora, que era la Gertrude Stein, unos multimillonarios americanos, en qué se inspiraba. Esto es la balsa, que es donde nos hemos encontrado y donde hemos salido, ¿eh? Abajo en el pueblo. Esto es también. Sí, ahora estamos en la segunda planta, que aquí recoge toda la obra que Picasso hizo en 1909 en Horta, que es ya la época cubista. Y aquí él crea, inventa lo que se llama el cubismo geométrico, ¿eh? Y hay dos partes, una que es de Evocaciones, que es antes de venir a Horta, pintado sobre todo en París, y luego lo que él pintó aquí en Horta, sobre todo dos cosas, el paisaje principales y su compañera la Fernanda Olivier. Estos son evocaciones, y entonces Picasso lo que hace es recordar las escenas que había vivido 10 años antes en Horta. Y él recuerda dos fiestas populares que ya se han perdido, que es Carnaval a la taberna, que serían aquí el Carnaval en castellano es Carnaval, ¿no? El Carnaval, que él presenció y vivió aquí cuando era joven, y otra fiesta también desaparecida que ahora se intenta recuperar, que son las Tentaciones de San Antonio. Las Tentaciones de San Antonio es un auto sacramental que se hace la víspera de San Antonio, la noche antes de San Antonio, de la fiesta, y aún pervive en muchos pueblos de la zona. Picasso la segunda vez que vino a Horta no vino acompañado por Manuel Pallarés. Entonces Manuel Pallarés se quedó en Barcelona, le buscó alojamiento en Horta y Picasso se pasó por su estudio y le pintó este cuadro, ¿no? Que se lo dedicó y evidentemente se lo regaló. Este cuadro probablemente está en Detroit. Entonces, si os fijamos aquí, Picasso llega a Horta y llega, como os he dicho, dentro del cubismo cesaniano, de influencia cesaniana. Y aquí lo vamos a ver. Esto es la montaña de Santa Bárbara, ¿vale? Sus amigos le decían que esto era la montaña de San Victoire de Cézanne, porque Cézanne pintó muchas veces la montaña de San Victoire, que se parecen mucho a la montaña de Santa Bárbara. Y Picasso les decía que no, que esto era la montaña de Santa Bárbara, que era Horta, que no era pensando en Cézanne. No obstante, el estilo y la temática podemos ver que es un estilo cesaniano. Y aquí, bueno, también, la montaña de... Esto es lo primero que pinta Picasso en llegar a Horta. Y aquí va y rompe con el cubismo cesaniano, y si nos damos la vuelta ya veremos que esto ya es muy diferente. Esto es el cubismo geométrico, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto allí. Esto lo hace aquí en Horta, de un sitio al otro, casi... Y esto, bueno, pues crea... Estos son los tres cuadros más conocidos, que esto tiene como la plaza, Aquí estaríamos donde nos hemos encontrado todos, y entonces eso sería lo que un molino de aceite, que los marchantes le llamarían la fábrica, ya os he dicho que no tiene nada que ver. Y él aquí, Picasso, no se inspira en lo que ve, pero no pinta lo que ve. Él crea sus volúmenes, crea sus formas. Aquí se inventa una chimenea que no existe, se inventa unas palmeras porque según él le quedaban bien a la composición y ya está. Y aquí en el pueblo, que es la balsa de abajo, de los cafés que nos hemos encontrado, este se encuentra en el Hermitage, en San Petersburgo, y este en el MoMA, en Nueva York. Y este se llama la balsa, que es el pueblo reflejado en una balsa, una gran balsa que había. Este montón de volúmenes que hay aquí en aquella época no existían, por las fotos de él. Es decir, el pueblo se asemeja más ahora que en el momento en que lo pintó. Aquí tenemos una foto del estudio de Picasso hecha por él mismo, que es todo uno, pero un coleccionista lo compró, lo partió y ahora van separados los dos. Este es Joaquín Antonio Vives, que era profesor de música, tenía una banda municipal en Horta y era el propietario del café del Vives. ¿Sabes el café que hemos visto? No sé si os acordáis, bueno... El que ahora es una ferretería. El que ahora es una ferretería. Este le llamaba Capitán Membrado, era también un amigo de aquí de Horta. Hermano del Tobías Membrado, ese que pintando como pintas te morías de hambre, ¿sabes? Ese.
pues era un hermano de él. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo anterior? Aquí, bueno, utiliza la línea curva y es la persona, ¿no? La anterior, lo que hemos visto anterior son paisajes urbanos del pueblo, ¿eh? Y aquí, bueno, utiliza también, luego también vemos que empieza a utilizar formas de la naturaleza para componer su obra. Por ejemplo, o como os comentaba, la forma cónica de la montaña de Santa Bárbara ya la empieza a utilizar en los cuellos. Esto más adelante lo veremos aún más claro, ¿no? Esto lo hace todo en 3 meses, ¿eh? O sea que... Un cambio bastante rápido. Aquí ya vemos cara sobre todo la Fernanda, y aquí esta es la más clara de todas, ¿eh? Esto es también cómo funde las montañas, la forma de las montañas con la figura humana. Y bueno, lo que os decía, ¿no? Los cuellos, que los entendidos dicen que es la forma cónica de la montaña de Santa Bárbara. Aquí nos encontramos en un bodegón, y aquí Picasso hizo una cosa que nunca en su vida hizo nunca. Este está también en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Hizo una cosa que nunca había hecho, que es explicar qué había en el cuadro. Porque dicen que los críticos le decían que aquí había tantas cosas que él al final se cabreó y hizo un dibujo y se lo mandó al director del MoMA, explicando qué es lo que había dentro del bodegón. Se llama la botella de anís del mono. Es una marca de anís de aquí, no sé si lo conocéis. Sí, es muy famosa. Es muy famosa, que había un mono aquí que se ría de Darwin, era una burla a Darwin, ¿no? Que era el mono. Y entonces, pues bueno, aquí esto es un botijo de tipo valenciano, dicen, que es como un gallo, bueno, y una escopeta, y bueno, allí explica un poco todo lo que hay dentro, porque se ve que explicaban barbaridades los críticos de lo que había aquí. Este para mí es uno de los más bonitos que hay en Horta, que se llama La Madonna, ¿eh? Que aquí, pues bueno, es un cuadro también cubista y con toques clásicos ¿no? Que mezcla el clasicismo un poco con el cubismo. Y aquí tenemos la montaña de Santa Bárbara, que hemos visto anteriormente, ¿sabes? En donde vemos a la mujer, suponemos la Fernand Olivier, dentro de la montaña, fundida con las formas de la montaña, y arriba podemos ver la ermita de Santa Bárbara, que da nombre a la montaña, Os lo he comentado que arriba, pues entonces aquí, este está en el Japón, hace poco que no está, creo que es en el Japón. No, este está en Estados Unidos y este es en el Japón. Es un pelín diferente, aquí dicen que ya empieza a notarse o a verse el cubismo que se llamaba cubismo analítico, que posteriormente en Gósol, otro pueblecito de los Pirineos catalanes, también haría allí, desenvoluparía allí, ¿no? El cubismo analítico. Es decir, empezamos con el cubismo cesariano, pasamos por el cubismo geométrico y acabamos ya con unos pinceladas del que se llamaría cubismo geométrico. Analítico. Cubismo analítico. ¿Cuántos años tuvo en Horta? La primera vez 9 meses, la segunda vez 3 meses. En total más de 214 obras pintadas que tengamos noticia hasta el día de hoy.